Hola, soy Matías Hurtado, formo parte del proyecto LibreHub y hoy les enseñaré a cómo compartir archivos de Onshape dentro de lo que es el Open Source. Optimizar modelos resulta muy útil al momento de trabajar con archivos que probablemente tengas que ver más de una vez y que quieres que alguien además de ti sea capaz de editarlo y usarlo. Entonces, para esto es necesario tener un orden y que se siga un cierto nombramiento de los pasos realizados. El tener una buena organización garantiza de mejor manera poder generar cambios, de así ser necesario, de forma inmediata y sin errores con un diseño parametrizado. En este caso, aquí pueden ver que tenemos distintos proyectos que hemos ido trabajando en el último tiempo dentro de LibreHub. Entonces, vamos a entrar ahora a lo que es el Strobe Enhanced Microscopy Stage. Recapitulando con el video anterior, un buen sketch permite tener un mejor modelo. En este caso lo ejemplificaremos con el Camera Holder. Estos sketches deben ser funcionales con la mayor cantidad de elementos, pero sin dejar estos con demasiada información. Podemos ver cómo en este caso se implementó de tal manera que fuera lo más funcional para el modelo. Aquí vamos a ver una vista superior, donde podemos darnos cuenta de todas las medidas y cómo todas estas están planificadas en base al funcionamiento del diseño parametrizado. Para generar este es necesario trabajar con lo que son las variables. Son aquellas colocadas en el sector izquierdo de nuestra pantalla, que pueden ser o variables o configuraciones. En este caso trabajamos con variables. Si fueran configuraciones se encontrarían en el sector izquierdo superior. ¿En qué se diferencian? Bueno, mayormente se diferencian en que los pasos colocados aquí forman parte de la historia. En cambio, las configuraciones, al encontrarse en el sector superior, funcionan de manera independiente. En este modelo vamos a ver ahora cómo funciona esta parametrización. Tenemos aquí la altura designada y queremos cambiarla a una que sea de nuestra preferencia. Entonces vamos a cambiar esto por un número que nos sirva más, en este caso 80 milímetros. La medida ahora se va a actualizar automáticamente, haciendo que la edición de este modelo sea prácticamente instantánea en cuanto a la adaptación a nuestras necesidades. La mayoría de las personas no quiere invertir tiempo haciendo un modelo nuevamente, por lo que tener un modelo que funcione de manera rápida y parametrizada es clave. En este caso quisimos cubrir tanto la altura total como la posición del agujero en referencia al centro de la pieza, el tamaño de los tornillos y el ángulo de inclinación de esta pieza. Estos cambios en su mayoría deben ir relacionados con las medidas vistas anteriormente en el sketch. De cambiarse algo que desconfigure el sketch puede tener mayor probabilidad de generar un error, a excepción de aquellas extrusiones como la referente a la altura. En fin, para esto, tener un buen orden resulta clave para que esta edición sea lo más sencilla posible y en el menor número de pasos. Como pueden ver aquí, todos los pasos están nombrados y colocados en el orden correcto para que su edición funcione de manera correcta y rápida. Complementando esto, se puede decir que un diseño desordenado, que sería lo opuesto a este caso, puede generar una cantidad infinita de problemas. ¿Cómo se puede ver esto? Por suerte, ya tenemos un ejemplo donde podemos ver. Este es un archivo sin nombre, no tiene utilidad, es solamente un experimento. Pero en este está definido las variables sin colocarse de manera correcta dentro del sketch. En este caso tenemos un sketch que solamente definí como una variable la medida interior, mientras que la exterior no. Aquí podré mostrarles qué tantos problemas puede ocasionar esto. Tenemos nuestro modelo, simplemente queremos cambiar algo, entonces vamos a la variable y cambiamos la medida a 50 milímetros. Lo que generará que en el modelo haya un error instantáneo. ¿Qué pasó? Desapareció la figura. Y al mismo tiempo, todos estos pasos
están sin un nombre específico, entonces es muy difícil saber por dónde empezar, sobre todo en proyectos de mayor envergadura. Por lo contrario, si hubiera definido bien estos parámetros, podría haberse evitado todo este problema. Entonces, con un trabajo mejor hecho previamente, se evitan problemas para uno y para los posibles usuarios de este modelo. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es definir de manera correcta las medidas en proporción a la variable anteriormente mencionada. Entonces simplemente se puede colocar como la variable más el grosor de pared que nosotros queramos que tenga. De tal manera se genera automáticamente la adaptación que queremos junto con la adaptación del modelo. Volviendo a nuestro modelo principal, podemos decir que una muy buena técnica de visualización de los distintos modelos es tocar el Tab Manager. Dentro de eso se muestran todas las partes correspondientes a nuestro modelo. En este caso podemos abrir las carpetas y subcarpetas para ver todas las partes que queramos de manera rápida y automática. Así, si queremos abrir cualquier archivo y estamos por alguna razón confundidos con los nombres, podemos simplemente abrir las carpetas dentro del Tab Manager y entrar a este archivo en particular. Así podemos ver todos los modelos de manera controlada y realizar las correcciones o cambios que queramos hacer dependiendo de la necesidad de cada proyecto. En esta organización, todas las carpetas deben tener sus nombres correspondientes para que no se pierda la información dentro de estas. En base a esto mismo, se puede decir que las carpetas son el mejor método de organización, ya que nos permiten tener todos los modelos relacionados dentro de una misma área de manera organizada y sin llenar más el espacio de lo que resulta conveniente, generando una edición más rápida en menos tiempo. En caso de que lo que quieran sea ver varios modelos a la vez, lo que se puede hacer es tener varios elementos dentro de un mismo Parse Studio. En este caso tenemos elementos que se relacionan unos con los otros, en muchos casos, o que se pueden considerar dentro de la misma categoría. Estos elementos pueden tener relaciones de dependencia, dependiendo de si uno así lo quiere, para que todos los modelos se adapten al mismo tiempo al momento de tocar una de las variables. Y en caso de querer editar algo, se puede cerrar simplemente el Tab Manager para tener 100% disponible la vista a todos los objetos que tenemos aquí, con la posibilidad de tener disponible aquí cada uno de los pasos y acceder a cada uno de los objetos de manera individual sin afectar a los demás negativamente en su edición. En los archivos, como dijimos anteriormente, se pueden colocar variables o configuraciones. En este caso vamos a hablar de lo que son las configuraciones. Tenemos aquí este caso donde están implementados dos configuraciones y que afectan al modelo de manera directa y controlada. En este caso tener configuraciones es lo más sencillo, ya que no queremos realizar cálculos complejos y queremos poder editar lo más rápidamente posible el modelo sin vernos afectados por en qué posición de la historia del objeto se encuentra la variable. En el caso de una variable sería cuando se aplicaría un cambio integrado dentro de la historia de la creación del objeto. Como así, se puede colocar antes o después de un proceso en específico para afectar ese en particular. En este caso, queremos que pueda afectar a elementos durante toda la historia de la creación del modelo. Por lo que si yo voy ahora a las configuraciones y puedo ver el diámetro y la altura de estas, vamos a poder editarlos rápidamente probando simplemente cualquier configuración numérica y el modelo se adaptará a ello instantáneamente. Como pueden ver, aquí el modelo entero se escaló en base a esta primera pata, manteniendo la distancia correspondiente y adaptando a los demás según ello. Esto resulta perfectamente para aquellos modelos que se trabajan de manera conjunta y que cualquier cambio que se realice dentro de uno debe aplicarse al otro, por lo que en el caso de estas piezas resulta muy eficiente. Entonces, esto pasa a ser la aplicación más práctica dentro de Onshape. Cabe mencionar que este programa ofrece la posibilidad de mover los objetos si así uno lo desea, seleccionando el objeto y simplemente seleccionando el tipo de traslado que quiere realizar. Así, se puede reubicar en el espacio de la manera que uno estime conveniente. Pero, de ser posible,
evitar esto, sobre todo cuando se aplican configuraciones y variables más complejas, porque esto aumenta la posibilidad de que estos puedan generar un error. Entonces, si se ha de trabajar con transformaciones y configuraciones, se debe hacer con cuidado de no afectar uno con el otro. Resulta esencial para el trabajo y al momento de compartir los archivos, el poder tener una vista explosionada de cómo se vería todo. En este caso, Onshape ofrece una opción, que consiste en ir a esta vista de aquí y realizar los pasos correspondientes para que esto se vea como una vista explosionada que permita ver el modelo de buena manera y analizar todos sus componentes. Para ello simplemente hago doble clic sobre la parte donde dice Exploded View, previamente hecho, y automáticamente me hizo la vista explosionada de la parte que yo quería. En esto se pueden apreciar todos los componentes de manera individual y así hacer un análisis sobre qué partes puedo llegar a necesitar, cómo se usan, dónde se colocan y facilitando sobre todo el acceso a las personas externas a que puedan editar este modelo. Una vez ya está lista la vista explosionada, simplemente se aprieta Done y el modelo vuelve a estar como estaba en un comienzo. Ahí uno guarda la vista de Exploded Views y puede seguir trabajando en el modelo con normalidad. Finalmente, cuando se quiere compartir un modelo, es clave que las personas puedan acceder a este y tener todas las posibilidades de editarlo en base a que lo necesiten. En esto se puede hacer su propia versión del modelo sin afectar el propio. ¿Cómo se hace esto? Se activa la opción Share y dentro de esto podemos ver todos quienes tienen acceso al modelo, editarlo y eliminar el acceso de alguien en caso de ser necesario. Dentro de esto se ofrece la posibilidad de compartir a personas específicas o al público general. En el caso de querer hacer un proyecto que sea dentro del Open Hardware y el Open Source, es clave que esto sea público para todas las personas. ¿Cómo se hace esto? Se va a la sección Public y se cliquea en Make Public. Esto permite que todos los usuarios de Onshape tengan acceso a este, puedan crear su propia versión, teniendo habilitada la opción de Copy, que básicamente genera un clon de este modelo en su computadora para que ellos puedan generar estos cambios de manera individual y sin afectar tu versión. Por último, para las personas que no tienen Onshape o no quieren usarlo, siempre está la opción de Copy to Clipboard. ¿Qué significa esto? Que se compartirá el link por esta opción de Link Sharing y que permite que las personas que no tienen Onshape puedan visualizar el archivo y descargarlo si es que así uno lo permite. Dentro de una documentación o cualquier publicación que se quiera realizar, es clave poder tener estos archivos habilitados. Así todas las personas podrán tener su versión, adaptarlo a sus necesidades y hacer un cambio real y facilitando el trabajo de las personas, haciendo que la comunidad open source y DIY pueda crecer. Una vez listo el archivo para compartirse, este se puede publicar dentro de distintas plataformas tales como GitHub, Printables o Thingiverse, o dentro de otras publicaciones mencionado como un link de libre acceso. Esto permite a los distintos grupos de trabajo, profesionales o makers, que estén realizando un proyecto con esto y quieran poder utilizarlo con facilidad. Al poder usarlo con facilidad, se aumenta la probabilidad de que esto llegue a más personas. Bueno, espero les haya servido este video y haya sido de su gusto. Pueden suscribirse a nuestro canal si quieren tener más información y si tienen dudas pueden escribirnos en los comentarios.